Tiene la palabra el asambleísta Gabriel Rivera. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas, colegas. Aprovecho la oportunidad que se me da esta mañana, concederme la palabra, para antes de referirme al convenio, también sumarme a las voces de condena al atropello a los valores democráticos expresados en el golpe de Estado en contra de un gobierno legítimamente constituido y presidido por el presidente Manuel Zelaya, por el simple hecho de dar paso a la instalación o querer promover la instalación de una asamblea constituyente que le devuelva el poder a la gente llana de su pueblo, a esta hermana nación, y que ha merecido la condena unánime de los gobiernos y pueblos del hemisferio, así como la condena también de la Unión Europea y de otros estados que se van sumando, señor presidente. Ya que hoy tengo el singular privilegio de presentar a este pleno y al país el convenio entre la República del Ecuador y la República de Argentina para el cumplimiento de las condenas penales que esta comisión legislativa debe conocer, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 120, numeral 8 y 419, numeral 4 de la Carta Política Ecuatoriana. El 20 de septiembre de 2007 se firma entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Argentina, la doctora, para entonces, ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa García, y el doctor Jorge Enrique Tayana, que suscribieron el convenio entre la República del Ecuador y la República Argentina para el cumplimiento, como hemos dicho, de las condenas penales, con el objetivo de mejorar y promover la relación mutua en materia de cooperación judicial. Cabe detenernos a analizar algunas cosas, señor presidente. Nos preguntaban a cargo de quién estará el costo del traslado. Eso está previsto en el convenio y vale recordar lo que es estar a cargo del Estado trasladante. Y también había algún tipo de inquietud en relación al artículo 10 del convenio suscrito entre Ecuador y Argentina sobre lo relativo a las autoridades encargadas de la aplicación del presente convenio. Para la República Argentina, reza en el instrumento, será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y para la República del Ecuador, el Ministerio Fiscal General del Estado. Aquí cabe mencionar que la actual Constitución, en su artículo 194, habla de la Fiscalía General del Estado, pero no está dentro de las competencias de esta comisión legislativa, o sea, nuestra competencia, modificar ni en la forma ni en el fondo el texto de este instrumento, ya que según el artículo 118, numeral 8 de la Constitución, solo nos corresponde a nosotros aprobar o improbar tratados internacionales. Y como no es un asunto de fondo el hecho de cuál institución o si está correctamente citada o no, porque habrá que tomar en cuenta que para cuando se firmó este convenio entre la Embajada ecuatoriana y que representando a nuestra República y la Embajada argentina, entonces no estaba vigente la nueva Constitución. Lo que interesará a futuro será que Ecuador comunique mediante las vías diplomáticas a la República Argentina cuál será la institución focal encargada de hacer el cumplimiento de este convenio. Entonces quiero pasar, señor presidente, además, a resaltar algunos de los criterios de la Corte Constitucional, que afirma que luego de un minucioso escrutinio constitucional del convenio, materia de este análisis en sus artículos de fondo y objetivos centrales, guardan relación directa con derechos inherentes a la población carcelaria, que propenden sin duda alguna a aportar positivamente a la consolidación de un efectivo y verdadero proceso de rehabilitación social, que además es la piedra angular de un Estado constitucional de derechos y de justicia, por lo que el convenio brinda a las personas privadas de su libertad en una de las dos partes, como consecuencia de una sentencia penal firme y definitiva, la posibilidad de cumplir su condena en el país en el cual son nacionales
es decir, en su propio medio social, lo que aportaría psicológicamente a la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad en territorio extranjero. Derechos garantizados, además, cabe recordarlo, en los artículos 51, 201 y 203 de la Constitución hecha y aprobada por el pueblo ecuatoriano y actualmente en vigencia, que recoge, por ejemplo, el derecho de los detenidos, de los presos ya sentenciados, a comunicarse con sus familiares, a recibir visitas, a tener, por lo tanto, el derecho a seguir en contacto con sus seres más queridos. El contenido del convenio, compañeros asambleístas, señor presidente, guarda relación con un problema que ha lacerado a la sociedad ecuatoriana, a la sociedad de Latinoamérica, porque la realidad carcelaria ecuatoriana no es ajena a otras naciones, y en este caso a Argentina, y que ha sido cómplice de una continua violación de derechos humanos. Esta es la denominada rehabilitación social, que nosotros eufemísticamente le hemos llamado. En efecto, la rehabilitación social en el Ecuador, lejos de funcionar, y yo creo que en esto todos vamos a coincidir, lejos de funcionar, digo, como mecanismo idóneo para tratar a una persona que ha cometido una infracción, se ha convertido en un sistema atentatorio, sin lugar a dudas, a la dignidad de las personas, a los fundamentos del garantismo. Permite además la discrecionalidad, la arbitrariedad y además, finalmente, no rehabilita a nadie. Razón por la cual los convenios como este contribuyen al ejercicio y respeto de derechos fundamentales inherentes a la población carcelaria y a todo ser humano, y por tanto aportan a su reinserción social. Además, cabe indicar que este tipo de convenios no es el único que el Estado ecuatoriano ha firmado. Podemos nosotros citar el convenio sobre transferencia de personas con Perú del 11 de agosto de 1999, o sea que ya lleva una década de vigencia. El convenio con El Salvador para el cumplimiento de condenas penales de 16 de noviembre de 2005. Otro convenio, la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero de los países miembros de la OEA, adoptado en Managua de 6 de septiembre de 1993, cuyo depositario es la propia Secretaría General de Estados Unidos, OEA. Ecuador, haciendo un esfuerzo y de abandonar la vieja tradición de la revancha social, cambió de nombre incluso a sus penales, recordemos que era Penal García Moreno, etcétera, y reconoce, luego de 1982, cuando cambia el Código de Ejecución de Penas, ya no llamarles centros penales, sino centros de rehabilitación social, y así asumiendo una corriente jurídica que no hace énfasis en la revancha social, sino en la rehabilitación de las personas privadas de su libertad. Pero esto cabe indicar que no ha sido más que un saludo a la bandera, porque nuestros centros de rehabilitación social siguen siendo lo que fueron hace 100 años. Cabe indicar que han habido serios esfuerzos durante los 2 últimos años para arribar a otro tipo de tratamiento para estas personas privadas de la libertad, porque bien se ha dicho que una sociedad no se ve en cómo trata a sus hombres prósperos, sino a cómo trata a aquellos que están en desgracia, y entre ellos se puede considerar a quienes están detenidos. Si se lo quiere ver este convenio, alguien ha de preguntar cuál es la conveniencia económica, a pesar de que no solamente de pan vive el hombre. Señor presidente, podríamos decir que hasta en eso es conveniente y es necesario. ¿Cuánto se gasta en un preso diariamente en comida, en luz, en electricidad, en atención médica, etcétera? Podríamos pensar que también tendríamos la oportunidad de ahorrar eso para el Estado. Conocemos todos que tenemos un grave problema de hacinamiento en las cárceles, a pesar que, insisto, hay un gran esfuerzo por acabar con el hacinamiento en las cárceles. Se construyen nuevos centros de rehabilitación, se amplían los ya existentes, pero sin embargo no se ha superado el problema, y también suponiendo que sea el 10%, o más o menos calculando que sea el 10%, la población carcelaria de extranjeros en el Ecuador, entonces podríamos también aliviar en alguna medida el hacinamiento
carcelario, ya que no contamos con una superficie suficiente de centros de rehabilitación. Por lo tanto, es menester incentivar la firma de este tipo de convenios, por lo que solicito a través suyo, señor presidente, al Pleno de esta Asamblea acoger el informe favorable y que se lo apruebe como lo ha presentado la Mesa de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública. Muchísimas gracias.